Bienvenido a una exploración en profundidad de la antigua civilización y la intrigante arquitectura de los constructores del Cusco. Conocido por sus increíbles logros en albañilería, planificación urbana y organización social de gran alcance, el Imperio Inca todavía ejerce una profunda influencia en la región andina y más allá. Hoy viajamos en el tiempo para desentrañar los secretos de cómo esta notable civilización creó y preservó su resplandeciente legado arquitectónico. El corazón del Imperio Inca, Cusco, no solo era el centro del poder político y la nacionalidad, sino también una ciudad vibrante y cosmopolita. Su trazado urbano y arquitectura fueron una manifestación impresionante de la íntima relación de los incas con la naturaleza y su sentido único de la estética. La arquitectura inca era algo más que una simple construcción, era una aproximación a la vida, en sintonía con el ritmo del cosmos. La ciudad sagrada de Machu Picchu, una formación magistral entretejida en el paisaje, presenta una gran visión de la arquitectura y la cosmología inca. Los constructores incas eran maestros de la albañilería, su artesanía continúa desconcertando e impresionando a eruditos, arquitectos y visitantes hasta el día de hoy. La piedra se junta como un intrincado rompecabezas con tal precisión que no se necesita mortero. En cada estructura, desde la vivienda más pequeña hasta el palacio más grandioso, se encuentra la misma dedicación a la forma, función y esencia espiritual. Estos edificios eran reflejos vivos de la organización social, la cultura y la religión incas. Los incas, con su profundo conocimiento de su entorno montañoso, aprovecharon su fuerza para dar origen a una asombrosa ingeniería hidráulica. La red de sistemas de canalización, estructuras en terrazas y fuentes sagradas atestigua su brillante comprensión de la gestión del agua y su reverencia por el elemento precioso. Estas maravillas tecnológicas, que se mezclaban perfectamente con el entorno natural, eran más que simples utilidades funcionales. Eran símbolos poderosos, tenían significado espiritual y servían como vínculos entre lo humano y lo divino. Cosco, el nombre original de Cusco, significa ombligo, lo que indica su centralidad e importancia en la cosmología inca. La ciudad fue diseñada con la forma de un puma, un animal sagrado en la creencia inca, lo que subraya aún más su dimensión espiritual. Caminando por sus calles estrechas, pavimentadas con bloques de granito y flanqueadas por muros de adobe y puertas trapezoidales, uno no puede evitar maravillarse con el ingenio y la delicadeza arquitectónica. Cada piedra fue cortada y colocada con la máxima precisión, creando una amalgama armoniosa de simplicidad y grandeza. La grandeza no estaba en forma de extravagancia palaciega, sino en su capacidad transformadora para encarnar ideas profundas e inculcar un profundo sentido de respeto y armonía con la naturaleza. Esta es una celebración de la vida, y una respuesta humana al misterio de la existencia. El exquisito templo del sol, el Coricancha, proporciona una perspectiva reveladora de la función y el simbolismo de la arquitectura inca. La precisión con la que los incas alinearon los eventos solares y lunares con la arquitectura monumental es evidente en el diseño del templo, que fue diseñado para aprovechar de manera óptima las alineaciones solares y lunares. La experiencia de los canteros incas era asombrosamente precisa, lo que les permitía colocar piedras tan firmemente juntas que no se podía insertar ninguna brizna de hierba o incluso un trozo de papel entre ellas. Las habilidades aparentemente sobrenaturales han llevado a algunos que encuentran estas estructuras a especular sobre ayuda extraterrestre o tecnologías perdidas. En varios sitios del Cusco se puede encontrar evidencia del doble orden cosmológico que los incas consideraban sagrado. Consistía en un diseño recto y ordenado, que representaba el mundo de los vivos, e irregularidades caóticas en forma de ríos sagrados o montañas para representar el mundo espiritual. Las murallas megalíticas de los incas que resistieron los terremotos durante siglos tienen una dimensión material además de un aspecto espiritual, haciendo significativa la orientación de cada piedra y la dirección de sus articulaciones, creando una entidad animada por ondulaciones rítmicas. En Ollantaytambo, una de las últimas ediciones de la arquitectura inca, somos testigos de cómo la belleza natural del lugar se ve realzada por la interacción arquitectónica entre el paisaje y la fenomenal mampostería. Esta sencillez con la que lo hecho por el hombre y lo natural se conciben como una unidad no es simplemente la esencia de la arquitectura inca, sino también un testimonio de su profunda sensibilidad ecológica. Al profundizar en la historia de la arquitectura inca, no se puede pasar por alto la frecuencia y el significado de las fraternitas en el principio organizador inca. Diseño físico del entorno construido por los incas siempre cuidadosamente articulado e informado por este sentido de hermandad e igualdad. Chinchero, un pintoresco pueblo andino cerca de Cusco, ofrece una visión de los fundamentos de la arquitectura inca. Sus tradicionales terrazas en forma de canoa y edificios con techo de paja, cobrados vida por la vitalidad de los textiles locales, hablan de un espíritu de diseño profundamente arraigado en el paisaje andino y su gente. La intrincada red de carreteras, base del extenso imperio inca, era una maravilla arquitectónica,
donde el terreno a menudo se esculpía para crear tramos perfectamente nivelados o en forma de rampa. Esta infraestructura física, junto con su significado simbólico de unir un mosaico de culturas y paisajes, es exclusiva de la civilización inca, y es reconocida como el corazón de su legado arquitectónico. La intensidad e intimidad de la relación entre los incas y su arquitectura es evidente en cómo los propios edificios estaban imbuidos de una esencia espiritual. No eran solo estructuras sin vida, sino que tenían espíritus, muy parecidos a los humanos, los animales y las plantas que los habitaban. Tiwanaku, hoy, justo al otro lado de la frontera con Bolivia, se jacta de su pretensión de ser la metrópoli pre-inca. Su escultura monolítica, patrones intrincados y ruinas de construcciones que alguna vez fueron magníficas brindan una ventana a las tradiciones arquitectónicas que inspirarían a los incas. La planificación urbana audaz e innovadora de los incas, evidente en el intrincado diseño del Cusco y el posicionamiento estratégico de Machu Picchu, dice mucho de un pueblo que podría soñar en una escala exagerada, y hacer de esos sueños una realidad tangible. Muy por encima del paso Aconcagua, el pueblo refugio andino de Queros nos da una idea de las humildes viviendas de los incas. Las sencillas cabañas circulares, minuciosamente construidas con piedras locales y cubiertas con paja de hierba ichu, hablan de un pueblo y una cultura profundamente arraigados en su entorno e historia. Las misteriosas reliquias de los incas, como las terrazas agrícolas de Morey y la inmensa fortaleza de Sacsayhuamán, son testimonio de su ingeniosa unión de función, belleza y simbolismo. Las terrazas circulares de Morey, con sus importantes variaciones de temperatura entre niveles, muestran la profunda comprensión de los microclimas por parte de los incas y su inquebrantable búsqueda de innovación agrícola. Los incas también abrazaron la arquitectura imperial para demostrar y consolidar su poder político, y la grandeza de sus palacios y centros administrativos como los Coricancha transmiten un lenguaje visual y simbólico que habla del poder del Estado y del linaje de la clase dominante. De un golpe audaz, los incas recurrieron a las montañas en busca de inspiración y modelo para su forma arquitectónica más significativa y simbólica, las cutcas o almacenes. Esculpieron enormes estructuras en lo alto de las montañas, construidas con una ligera inclinación similar a las laderas de la montaña. Estos edificios ingeniosamente diseñados, sin ventanas y construidos herméticamente sin mortero, tenían el doble propósito de almacenar diversos cultivos a una temperatura baja constante, y salvaguardar los senderos de las montañas de la intrusión humana. Los conocimientos y habilidades necesarios para estas hazañas arquitectónicas fueron cuidadosamente guardados, y transmitidos de generación en generación por los chasqui o mensajeros. Las representaciones auditivas de estas bibliotecas en funcionamiento fueron cruciales, no solo para la supervivencia del imperio sino también para la continuidad de la tradición arquitectónica y de diseño andina. La civilización inca, cúspide de la civilización andina, fue a la vez una maravilla arquitectónica, una historia de éxito ecológico, un testimonio de la resiliencia humana y la capacidad organizativa, y una parte integral del entorno natural único de la cordillera de los Andes. El trágico colapso de la civilización ante la invasión española y el colonialismo resultante sirve como un recordatorio solemne de la fragilidad de los logros humanos, por grandiosos que parezcan. Sin embargo, los incas y sus edificios continúan erguidos, cerrando la brecha entre lo antiguo y lo moderno, lo humano y lo divino, lo natural y lo construido, enseñándonos profundas lecciones sobre el hábitat humano sostenible y la coexistencia armoniosa con la naturaleza. Nos deja una tarea y una esperanza no solo de conservar y apreciar sus restos tangibles sino también de absorber la esencia de su espíritu arquitectónico, el arte de crear estructuras que estén firmemente basadas en su medio y entorno cultural, que respeten el poder y legitimidad de la temporalidad, y que personifican una combinación armoniosa de estética, función y espiritualidad. A medida que profundizas en la obra maestra de los arquitectos incas, comienzas a comprender cómo su civilización no se trataba simplemente de emperadores dinámicos, sino de un fenómeno colectivo que involucra a toda la sociedad, los elementos naturales y el reino espiritual. Estas expresiones, congeladas en el tiempo, continúan inspirando a los arquitectos y encendiendo la imaginación de quienes buscan comprender los secretos de nuestro pasado para dar forma a nuestro futuro. El poder de estas narrativas arquitectónicas reside no solo en los elementos visibles sino también en lo invisible, las experiencias vividas que moldearon estos espacios y fueron, a su vez, moldeadas por ellos. Nos permiten reconstruir un mundo que fue y un mundo que podría ser. Los constructores del Cusco no eran simplemente arquitectos y albañiles sino también poetas y soñadores, dotados de una rara combinación de sabiduría práctica y perspicacia espiritual. A pesar de la pérdida y el abandono, su trabajo nos susurra a lo largo de los siglos, pidiéndonos que respetemos el pasado, apreciemos el presente y demos forma a un futuro que no solo es impresionante sino también significativo, como las plazas del sol construidas con perdurabilidad, amor y fe.
Invive su llamado, mientras imaginas sus impresionantes estructuras, sus comunidades de individuos muy unidos, sus ciudades hermosas y sostenibles. Cuestiona cómo podríamos emular la profunda armonía entre naturaleza y cultura que lograron los maestros incas. Visualice, emule, recuerde. Y allí, en la cruda majestad de los Andes, en el suave resplandor del amanecer peruano, en los rituales del Inti Raymi o fiesta del sol, en los susurros de las piedras, los vientos andinos, las innumerables vidas que han tejido el vasto tapiz de la historia, los constructores del Cusco, siguen viviendo.